tener muchas cosas útiles, ¿cierto? Te pregunto y tú me vas a decir de muchas cosas que tienes en casa que son de bendición tenerlas y necesarias. Pero vamos a dar el ejemplo de dos cosas que son tan sencillas y casi insignificantes, pero necesarias. Por ejemplo, un cuchillo. El cuchillo en la cocina es indispensable, ¿cierto que sí? ¿Qué hacemos para asesinar la carne? ¿Qué hacemos si no tenemos cuchillo? Es necesario el cuchillo para pelar, para limpiar, quitar las cáscaras de los tubérculos, etc. Pero también podríamos pensar en el fuego, un fósforo. ¿El fósforo es necesario? ¿En qué nos ayuda? Por ejemplo, en la cocción de los alimentos. El alimento, hoy día hay pues muchos aparatitos que con una chispa se enciende automáticamente la cocina, pero un fósforo en cualquier lugar nos puede ayudar. Así como el cuchillo y el fósforo son tan útiles en tantos momentos de la vida cotidiana, mal utilizados también se vuelven peligrosos. ¿Cierto que sí? ¿Qué sucede con un fósforo mal utilizado? Podría originar un incendio tremendo, y no solamente de una casa, podría ser de un barrio, podría ser de un bosque, etcétera. Recuerdo hace muchos años cuando se quemó el Instituto Industrial, que era frente al Parque La Catedral, donde hoy es o fue el Hotel Tamacara y la policía, todo eso, casi toda la manzana se quemó en una noche. ¿Y empezó qué? Por una chispa, por un fueguito. Todo ese hecho nuevo, esa construcción, estaba el Club Socorro, cuando eso allí también es frente al Parque La Catedral, y todo eso fue en una noche por causa de una chispa, de un fuego mal utilizado. Entonces, así como eso, Dios quiere que entendamos que nosotros también tenemos un elemento, un miembro muy pequeño, que bien utilizado es una gran bendición, pero mal utilizado es terrible y nos puede destruir. ¿Y cuál es ese miembro? La lengua. ¿Cuántos decimos? ¿Cuántos tenemos lengua acá? ¿Cuántos tenemos lengua? Yo tengo lengua. Seguro que tú también tienes lengua y con eso saludas todo el tiempo, pero también como hablamos todo el tiempo. Miremos entonces Santiago 3, del versículo 5 al versículo 6. Vamos a la palabra de Dios para tomarla desde su visión, no desde la nuestra. Mirar el concepto de Dios con respecto a ese miembro tan pequeño, pero que puede realmente originar algo muy grande, como puede también destruir. Dice la Biblia que una gran nave puede ser movida por un timón muy pequeño y llevada a muchos lugares, y así haya oleaje tremendo, vientos fuertes, se puede llevar. Con un pequeño timón, el que gobierna ese timón lo dirige y lo lleva a donde sea. Pues también compara que la lengua se parece a eso. Veamos Santiago 5, ¿qué dice la Biblia? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo eso, ¿no? Dios creó nuestro cuerpo y su diseño fue perfecto. Dios no se equivocó en nada y colocó una lengua con un propósito también. Amén. Y Dios quiere que entendamos a través de la palabra de esta noche para qué es tu lengua y para qué es mi lengua, cómo Dios la planeó y la proyectó y cómo la hemos venido utilizando a través de nuestra vida. Entonces, la lengua puede forjar un futuro de bendición y de esperanza. Tu lengua lo puede originar, como también puede originar destrucción y puede detener el plan de Dios en tu vida. Así de sencillo es el uso de la lengua. Dígale al que está al lado, puede forjar un futuro de esperanza y bendición, o puede también detener y destruir, sacarte del plan de Dios. Amén. Entonces, mucha gente cristiana, si hablamos a nivel general, muchísima gente en el mundo entero
ignora el poder de la palabra. Al no conocer la palabra de Dios, pues no conoce eso. Pero al venir a la palabra, muchos cristianos aún ignoran el poder que hay en las palabras. Y Dios desea que como cristianos entendamos el poder que hay en nuestra lengua. Amén. Entonces, ¿cuál es el título del mensaje esta noche? Diga conmigo, ¿la lengua acelera o la lengua detiene? Diga, ¿la lengua acelera o detiene? ¿Qué acelera? El futuro de bendición. O puede detenerlo y sacarnos del plan de Dios. Así vengamos a un templo cristiano. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? Entonces, miremos desde la Biblia el valor que Dios le da a la lengua, pero sobre todo el valor que le da a las palabras que salen a través de tu lengua y de mi lengua. Primera de Pedro 3, versículos 10 y 11. ¿Qué dice la Biblia? Pues las Escrituras dicen, a ver, leámoslo fuerte juntos. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar mentiras. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Aquí nos llama el Señor, dice, si quieres disfrutar de la vida, si quieres tener días buenos, si quieres tener días felices. ¿Cuántos queremos tener días felices? Días tranquilos, días de paz, de buenas noticias. Entonces el Señor nos dice, hay algo para que tú lo logres ver. Refrena tu lengua. Dile al que está al lado, refrena tu lengua. Y ahora al otro lado, refrena tu lengua. Es necesario refrenarla, detenerla, mirar, de verdad, ponerle cuidado. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Realmente estamos hablando vida? ¿Estamos hablando victoria? ¿Estamos hablando bendición? Mira que ahorita cuando cantábamos, qué canciones tan hermosas. Si lo hacemos de corazón, realmente estamos adorando al Señor. Esa última canción es una adoración exclusiva a Él. Jesús, Jesús. Jesús no es el nombre del vecino, del niño allá en la otra esquina que le pusieron Jesús. Jesús va más allá. Es una revelación profunda de quién es Dios. Dios, el Padre Celestial que salva a través de su Hijo. Es Jesús. El Papá lo envió para salvarnos a todos. Jesús significa eso. El Salvador del mundo vino a nosotros. Entonces, nadie como Él. Y adorar así, entendiendo lo que estamos diciendo, nos estamos elevando a un nivel muy alto, a nivel espiritual. ¿Y qué lenguaje? Ese lenguaje que sale de tu boca y de mi boca, si salen desde adentro, están abriendo una puerta espiritual a favor tuyo y mío. Por eso Dios dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Pero ¿qué se mueve cuando es contrario a la alabanza? ¿Qué se mueve en un hogar de discordia, de gritos y de peleas? ¿Qué se moverá ahí? A ver, pensemos en eso. ¿A quién se le abren puertas? A espíritus de oscuridad intentan acechar. Y entonces una cosa que empezó pequeña va en aumento, y luego esa va en aumento, ya se desatan palabras y pueden originarse golpes y muchas otras cosas, y en últimas hasta terminar la familia. ¿Amén? ¿Por qué? Empezó con una palabra, con dos palabras, con tres, y eso empezó a tener, dice, la lengua es inflamada por el infierno. En un momento así la inflama el infierno, pero cuando adoramos de corazón la está inflamando el cielo mismo. Si tuviéramos esa revelación, cuidaríamos la boca al hablar en cualquier momento, no solamente en el templo. El mismo que canta y adora aquí tiene que ser el mismo que está en casa, el mismo que está en el trabajo, el mismo que está en la calle. Es el mismo hombre, la misma mujer, hijo e hija de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿cuántos deseamos una vida bendecida? Una vida agradable. Dile, refrena tu lengua. Ten cuidado de tus palabras. Di conmigo, porque tendremos el resultado de lo que hablemos. Analicemos eso. Tendremos el resultado de lo que hablemos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos en general?
¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Cómo hablas de los hijos, del esposo, de la esposa, del familiar, de los vecinos, del gobierno? ¿Cómo hablamos? Nos unimos al montón, nos unimos a las noticias y nos unimos como si fuéramos impíos, o hablamos como hijos de Dios. En todo tiempo, así escuchemos cosas que no quisiéramos oír. El Hijo de Dios mantiene posición y nivela su lengua con lo que Dios dice. Aunque todo se vea oscuro, aunque todo se vea y se escuche difícil, aunque todo se vea al revés en casa, aún así, Dios quiere que la lengua tuya y mía se mantengan en un nivel alto. Amén. Entonces, escuchar a una persona, no conozco a esa persona, piensa tú en una persona y dices, bueno, yo a esa persona no la conozco, pero tú quieres conocer a una persona. No se puede juzgar a una persona por la apariencia, por el vestuario, por otras cosas externas que pueda tener la persona, sino párate y escúchala 10 minutos hablar. Ubícate al lado de alguien y solo escucha. Ahí tú vas conociendo quién es esa persona. Conforme habla, está diciendo quién es. Sin decir yo hago esto, yo soy esto, yo estudié esto, lo que sea, o tengo esto. No. Solamente por su manera de pensar y su manera de expresarse, se va conociendo quién es la persona. Diga, mi boca revela quién soy yo. Díselo al que está al lado, tu boca revela quién eres. No necesitas presentarte, tu boca lo revela. Amén. Qué días que estuve en un lugar de salud, iba con la pastora Jennifer, y bueno, todo salió muy bien, gracias a Dios. Y me dice una señora que trabajaba ahí, nos dice a las dos, dice, no, definitivamente esto es cuestión de actitud. Digo, porque aquí viene gente y lo insulta a uno. Es terrible el trato que a veces nos da. Dijo, y les va muy mal, pero la actitud de ustedes es diferente. Por eso todo salió tan bien. Una persona que no sé que esté congregándose en alguna parte como cristiano. La actitud, tu lenguaje, hablan mucho de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga, de lo que hay en el corazón, habla la boca. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Si en mi corazón solamente hay vanidad, mundo, placeres, distracciones, cosas externas, odios, rencores, de eso hablaré. De eso hablarás. Pero si en el corazón hay otra cosa, hay misericordia y perdón, hay una visión diferente porque Dios la ha cambiado, entonces hablarás vida. Amén. Según lo que haya, dile al que está al lado, según lo que haya en tu corazón, así vas a hablar. Así vamos a hablar. De lo que hay en el corazón, hablará la boca. Por eso Dios nos llama a tener control de nuestra lengua. Control de la lengua. Diga, como cristianos, Dios nos llama a tener control de nuestra lengua. No podemos ser desbocados, no podemos ser personas ignorantes del lenguaje que debe salir de nuestro interior. Amén. La palabra de Dios no está en una persona que habla escuetamente. En la medida que la palabra de Dios va gobernando el corazón de un cristiano, esa palabra es la que va a salir. Que día soy alguien que decía, me pegué un machucón, pero ya no salieron groserías de mí. Alabemos a Dios por eso. Eso ya es un proceso de cambio interno que va haciendo el Señor. Y en otro momento del machucón seguramente va a salir una alabanza, aunque duela. Gracias, Señor. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Viene el dolorcito, pero bueno, gracias, Señor, así esté. Pero antes, ¿qué salía de tu boca, sinceramente? Ante un machucón, ante algo, un empujón, algo que te hicieron, mejor dicho, la reacción venía y no salía, te bendigo y te abrazo. ¿O sí?
no salía esto. Salía indisposición, salía enojo, salía empujón de verdad. Pero Dios dice, si tu corazón va siendo llenado de la palabra, eso va a salir, aún en el momento difícil. En Proverbios 18:21, miremos lo que dice el Señor. ¿Qué hay aquí? A ver, leámoslo juntos, meditándolo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Volvemos a mirarlo. La muerte y la vida. A ver, ponte la manita en la boca y di, la muerte y la vida están en el poder de mi lengua. Díselo tú mismo. La muerte y la vida están en el poder de mi lengua. O sea, yo puedo destruir, sí, con mi lengua. Y puedo bendecir y construir, sí, con mi lengua, con tu lengua. Tú puedes construir cosas maravillosas, relaciones hermosas, pero también puedes destruir y acabar familias enteras y separar a los mejores amigos. Así es la lengua de tremenda. Por eso, qué bueno que el que esté lidiando la lengua sepa gobernarla. Porque si el timón de una nave, siendo tan pequeño, gobierna tal nave en medio del oleaje, un cristiano, una persona que empieza a caminar con Dios y a temerle a Dios, empieza a ponerle cuidado cómo está hablando, para controlar la lengua y sentir, no debo decir nada, o me callo, o hablo solo lo necesario. Amén. Diga conmigo, debemos escoger las palabras que vamos a hablar. Piénsalo. Debo escogerlas, entonces no debo soltar las cosas sin pensarlo, porque a veces hay gente que suelta la boca fácil y después de que habla, las embarré. ¿Cierto que sí? A veces se dice eso, las embarré, pero Dios no quiere que tú y yo sigamos cayendo en esos errores. Dios quiere que tú y yo nos dispongamos a escoger las palabras sabiendo que el Espíritu Santo está en tu corazón y que Él está siendo honrado, va a ser honrado, o al contrario, se va a contristar. Si tú y yo fuimos llamados a ser templos del Espíritu Santo, hay alguien dentro de ti. Y Él allá te da el sentir, estoy de acuerdo, o al contrario, allá te da el sentir, te estás equivocando. Y que después queda uno, no, Señor, perdóname, porque dije algo que no debí. Pero qué bueno darnos cuenta. La cuestión es no darnos cuenta y hacer daño a otros. Pero en la medida que el Espíritu de Dios va controlando, la lengua también va siendo controlada. Amén. Entonces es importante, por eso, diga conmigo, es importante que la palabra de Dios venga a mi corazón. Es necesario conocer la palabra, porque en la medida que la vamos conociendo, el mismo Espíritu Santo la va escribiendo en nuestro corazón y la pone en nuestra mente. Y en la oración, cuando tú estás solito, el mismo Espíritu Santo levanta la palabra y la recuerda. No la tienes abierta, pero Él te la está recordando cuando estás orando. Amén. Ahora, debemos fijarnos también cómo hablamos. Proverbios 10:19, ¿qué dice la palabra? ¿Cuánto hablamos? A ver, ¿qué dice? Hablar demasiado, ¿qué hace? Conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Hablar mucho puede llevar a hablar en exceso. Y al hablar tanto, se puede dañar a otros. Entonces, por eso el Señor hoy nos está recordando eso. Debemos ser controlados y no hablar demasiado. Porque al hablar demasiado se puede caer en chisme. Al hablar demasiado se pueden llevar comunicaciones incorrectas o exageradas. Hablar de otra persona, hablar demasiado puede conducir a tocar temas que desagradan a Dios, a evocar cosas viejas. Llega una persona al lado tuyo, tú ya caminas con el Señor y empieza esa persona que no ha cambiado a recordar de cosas que hacían contigo cuando no eras cristiano y a jactarse aún más de haber hecho tantas cosas mal. ¿En qué nivel queda el cristiano? Si no dice nada, sino solamente escucha a esa persona que habla tanto, empieza a secarse internamente. Espiritualmente empieza a menguar,
porque está escuchando algo que empieza a llegar aquí. Y Dios dice, lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Con quién hablas? Dios nos hace hoy examinar cuáles son tus amigos, cuáles son tus personas más cercanas, a quién les compartes tus cosas íntimas, con quién te relacionas y le comentas de pronto una inquietud que tienes, un problema, quisieras una ayuda, de verdad, una orientación. ¿A quién acudes? ¿A cualquiera? No, el Hijo de Dios no va a cualquiera. El Hijo de Dios no va allá a esa persona que está en una tienda, allá con una cerveza, a ver, y con de pronto me aconseja bien. No, el Hijo de Dios sabe a dónde ir. El Hijo de Dios sabe a quién buscar. El Hijo de Dios no vuelve al pecado ni vuelve a lo viejo. El Hijo de Dios no vuelve al brujo a buscar un consejo. El Hijo de Dios no va al hechicero a buscar de nuevo a ver cómo lo orientan, a ver si de pronto allá encuentra una orientación mejor. El Hijo de Dios busca primeramente a Dios. Alabamos a Dios. Primeramente a Él. Le consultamos a Él. Tenemos una intimidad diaria con Él y podemos preguntarle a Él. Y Él mismo nos va conduciendo si tenemos que hablar con alguien. ¿A quién podemos acudir? ¿Con quién podemos contar en ciertos momentos de necesidad? Dios nos guía. Dios te guía a ti también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces llegan personas con tanto hablar, hablan tanto, que pueden traer prejuicios contra otras personas. Llevar comentarios contra otra persona y hasta hacer cargarle el corazón a otros. Y esa persona ni conoce a alguien, ni conoce a esa persona, pero no, es que como él vive en tal parte, toda esa gente que vive allá es del mismo montón, así son malos, perversos. Y puede ser la persona más buena y excelente. No, pero es que como es de esa región, o como es de tal barrio, o como es de tal familia, cada persona somos diferentes. Amén. Entonces, ¿cuántas veces hemos podido caer en el pecado de juzgar a alguien solo por la apariencia o porque otros nos hicieron comentarios y prestamos nuestros oídos y sin conocer la persona nos estamos ya cargando contra una persona? Y resulta que después con el tiempo tú te relacionas con esa persona y ves, no era como me habían dicho. Esa persona no era así. Esta persona tiene muchos valores, cualidades. Al contrario, me estaba perdiendo de conocerla. ¿Cuántas veces a alguien le ha pasado eso? ¿O solamente me ha pasado a mí alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. De juzgar solo por la apariencia. Está lejos la persona, ay, me cae mal tal persona. Y ni siquiera se ha relacionado. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a ser como Él. A no juzgar por la apariencia, a mirar el corazón. Y el corazón se mira a través de lo que oímos. Cuando dicen amén. Porque de lo que hay en el corazón, diga, habla la boca. De lo que hay, ¿quién? En el corazón habla la boca. Mucha gente mal hablada que habla en exceso, diciéndose amigo de alguien, esa persona puede llevar más información de la necesaria y puede dividir, puede dañar, puede crear enemistades y traer mucho dolor. Y termina haciendo cosas y pensando lo mismo que esa otra persona que tiene más fuerza y más influencia que ella. Una persona inmadura espiritualmente puede ser influenciada por otros que están mal. Por eso el Señor nos dice, cimenta tu vida en la palabra, porque así tú podrás decir sí o podrás decir no. Y no unirte al montón. ¿Cuántas veces un joven en medio de otro grupo de jóvenes empieza a estudiar, o hablemos de estudiantes, empieza a estudiar y de pronto resulta con actitudes y cosas que él no hacía? ¿Por qué? ¿Quién lo está rodeando? Si el niño o el joven tiene principios sembrados por sus padres o por su familia fuertes, no caerá porque ya está llegando adentro de su corazón esos principios. Pero si el niño o el joven no ha sido cimentado, fácilmente puede ser influenciado por otros y por eso fácilmente caer en las drogas.
Por eso fácilmente caer en utilizar un lenguaje bien despectivo, como a veces uno va por la calle y escucha jóvenes, niñas también, hablando con las vulgaridades más fuertes, que en otro tiempo personalmente era impresionante, nunca se le oía a la boca de una niña. Pero hoy día cualquier niña de 10, 12 años ya está hablando así. No es que es la moda hablar de eso. Y no se dan cuenta que se están haciendo tanto daño a sí mismos y de paso sentenciando su futuro, direccionando su futuro a algo incorrecto por la forma de hablar y por la influencia que ha recibido. Entonces, orientemos a nuestros niños, orientemos a nuestros jóvenes siempre en la verdad y en los principios de Dios en este campo. Amén. Diga conmigo, debo ser cuidadoso con quién hablo. Escúchame, una persona que habla mucho es una persona suelta de lengua, dice la palabra. Y Dios nos dice, no te entremetas con los sueltos de lengua. Lo dice la palabra de Dios en Proverbios. No te entremetas, o sea, no vayas más allá con alguien que sea así. ¿Por qué? Porque va a dañar tu vida espiritual. Te va a afectar. Dios quiere que aprendamos a escoger las personas con las que nos volvemos amigos. No todo el mundo puede ser amigo de un cristiano. Y entonces, ¿cómo así? Amamos a todo el mundo, nos dice el Señor Jesús, pero debemos ser cuidadosos en cómo nos relacionamos con los demás. Vamos a todo el mundo a llevar la palabra, pero en la medida que vaya teniendo proceso, esa persona crecerá espiritualmente y podrá nivelar y podrá entonces ya entablar con todos un nivel más alto de amistad y relación. Pero mientras va cambiando, ese proceso se va dando, pues hay que saber lidiar a esa persona. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces Dios nos dice, se puede contristar al Espíritu Santo si no sabemos hablar, si no sabemos ser prudentes y si no sabemos llegar a los demás. Que por causa tuya o mía no se divida una familia, que por causa tuya o mía no se originen divisiones y disensiones entre personas. Que más bien tú y yo seamos llamados a ser pacificadores. Dios nos llama a ser conciliadores como hijos de Dios, ayudar a que venga la paz y no la guerra y la división, ni siquiera en la misma casa, menos en la misma casa. Amén. Diga, el Espíritu Santo no puede utilizar a un chismoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podrá el Espíritu Santo utilizar a un chismoso? ¿Que habla tanto, tanto, tanto? No puede. Aunque él desea, no puede hacerlo hasta que la persona no va sometiendo su lengua bajo el control de la palabra y bajo el control del Espíritu Santo. Ahí sí va a empezar el Señor a utilizarlo. Amén. Porque Dios no puede utilizar a una persona para el bien si la persona no renueva su lengua. Porque ¿cómo predica la palabra sin renovar su lenguaje? Entonces Dios quiere utilizar a esa persona que empieza a aceptar que Él mismo le ayude a controlar la lengua. Otra cosa, se puede hacer oración, se puede hacer mucho ayuno, pero si la lengua no se renueva y no es controlada por Dios, Dios no puede utilizar a una persona tampoco así. Así ore y ayune. Conozco personas que les pasa eso. En el momento de la oración y el ayuno es un fervor y un gozo maravilloso. Y hablan lindo. Pero después de que sale del ayuno y la oración, entonces ya no están en la misma tónica, ya no hablan igual, las vulgaridades pueden salir, la ordinariez puede volver. ¿Cómo? ¿Y el que estaba adorando en el cuarto, qué pasó? ¿Cambió? No, el mismo vaso que entra al cuarto es el mismo que sale de ahí. Y tiene que salir cada día mejor. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 10 de Primera de Pedro, dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Queremos ver días felices? ¿Queremos ver familias felices? ¿Qué dice la palabra? Refrena tu lengua del mal.
Refrena tu lengua del mal. En momento de enojo, algo no funcionó. Dios nos dice, refrénela ahora. Cuidado con hablarle mal a su hijo. No, pero es que él se está portando mal. Yo puedo tratarlo como yo quiera. No, señor. Ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija, son de él. Dios te los está prestando. Y un día daremos cuentas de esa edificación para nuestros propios hijos. Si no supimos hacerlo, ya, si tú eres llamado a ser cristiano, para ya lo mal hecho, lo mal dicho, el mal ejemplo dado, y empieza a amar de verdad a tus hijos y a formarlos de acuerdo a los principios de Dios. Amén. Entonces, Dios nos llama a eso, a refrenar la lengua en momentos de enojo, de ira o en cualquier momento. A veces hay personas que quieren ser chistosas, entonces ponen cualquier palabra en su boca para que otros se rían. Y no es así como Dios te quiere alegre. No es así como Dios te quiere gozoso, utilizando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, diga conmigo, quiero ver mi familia bendecida. Quiero ver mi vida bendecida, mi futuro de victoria. Quiero ver el plan de Dios en mí. Y en mi casa, ya, pero tengo que aprender a refrenar la lengua. Debo refrenar la lengua del mal y del engaño y de la mentira. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es necesario entonces hacerlo, diga conmigo, para proteger mi vida y mi familia, debo tener cuidado con la boca. Debo refrenar mi lengua. Debo estar de acuerdo a la voluntad de Dios cuando hable. Amén. Entonces es necesario ponernos de acuerdo. En Proverbios 29:5, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, fíjate en esto. A ver, miremoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? A ver, todos hablamos. Adular a un amigo es ¿qué? Tenderle una trampa para los pies. ¿Cómo te parece eso? Vuelve a leerlo. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. ¿Te han adulado? ¿Te han elogiado? ¿Te han dicho cosas bonitas? Pues oír esas cosas son bonitas. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Yo creo que a todos nos gusta. Pero debemos ser cuidadosos. Dios te dice, cuidado, porque si hay gente a tu lado que no haga sino elogiarte, puedes caer en una trampa. Te están tendiendo una red, dice la Biblia. Pero la persona planea tenderme la red, no. La persona en sí misma no la planea, pero el diablo sí puede usar las palabras de esa persona que te da elogios para que tú caigas en ¿qué? En orgullo, para que tú caigas en vanagloria, para que tú te debilites espiritualmente, para que te enorgullezcas. No es que no hay como esa persona, vea cómo predica el lindo. No es que esa persona sí la usa el Señor. Cuidado con esas adulaciones, porque eso lo puede usar el enemigo en contra de la persona. Si no tenemos cuidado, nuestro propio corazón se puede debilitar. Amén. Pero así en otra serie de cosas, Reconocer y darle valor a cosas que realmente no tienen valor y a veces son mentiras, pero la persona puede usar palabras para caerle bien a alguien y resulta que puede ser una trampa espiritual en la cual no se cae en cuenta en el momento. Dios nos dice, ten cuidado con tu propio corazón, de lo que oyes. Así, sí esté funcionando todo muy bien y te digan cosas bonitas, ten cuidado de eso. A ti te dicen, mujer, eres hermosa, eres linda, cuidado con eso. Porque si no tienes cuidado te vuelves más vanidosa. Si no tienes cuidado porque alguien te dijo algo bonito, ya tú puedes caer en pretender agradar en la casada a otro hombre, ya no solo al esposo. Voy a ver si busco otro, a ver qué me dice también. Yo soy linda no solo para él, sino también para otros. El diablo trabaja así. ¿Cuántos dicen amén? Y también puede suceder con el varón, pero la mujer más fácilmente cae en esto. Entonces Dios nos llama a ser cuidadosos con esas expresiones de adulación que te puedan lanzar a ti o me puedan lanzar a mí. Amén. Porque el diablo puede utilizarlas en contra tuya, en contra mía, en contra de la persona a quien se la dice. Entonces, diga conmigo, es necesario
ser cuidadosos para no caer en la red. El Salmo 34:11, mira lo que dice el Señor. A ver, leámoslo juntos. Venid, hijos. ¿A quién le dice esto el Señor? A sus hijos. ¿Y qué dice? Oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Nos afianza esta expresión. A ver, volvamos a leerlo, solo este versículo. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a sus hijos? Que tengamos temor de Dios. ¿Y sabías que una de las primeras cosas que manifiestan el temor de Dios es que la lengua sea controlada? Si la lengua no tiene el control del Espíritu Santo, no tiene temor de Dios la persona. Si una persona habla fácilmente mal de alguien, aún diciendo mentiras, le está faltando temor de Dios. Dios nos dice, ten cuidado con eso, refrena tu lengua. El refrenar la lengua es uno de los principios que muestran que empieza el temor de Dios en la persona. ¿Queremos hoy empezar a ponerle control a nuestra boca? ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que todos nos autoexaminemos. No es una prédica más, es algo que Dios nos dice, ponle cuidado, pongámonos cuidado en nosotros mismos y dispongámonos de verdad a tener una boca que le agrada a Dios, que honra a Dios y que nos bendice a nosotros mismos, que te bendice a ti. El temor de Dios comienza por la lengua. Por eso debemos tener cuidado de todo lo que hablemos. Diga conmigo, de todo lo que yo hablo, de eso voy a vivir. Lo que uno hable, eso es lo que se establece como vida. Entonces es necesario que tengamos cuidado, que no provoquemos con nuestra propia boca la ruina, que no provoquemos con nuestra propia boca destrucción, que no provoquemos con nuestra propia boca la envidia, el egoísmo, no provoquemos con nuestra propia boca el desánimo y el desaliento. No provoquemos con nuestra propia boca la división en la casa, la división en la familia, la división entre otros. No la provoquemos. Tu boca no fue para eso. Así, si eso llegara a ser así, el enemigo es el que la infla. Por eso dice, la inflama el infierno. Fue la primera cita que leímos. Que no sea la tuya así. Si en otro tiempo nuestras lenguas fueron así, Dios te dice, ya no. Ahora que sea el Espíritu de Dios con el fuego del cielo, que sí la encienda, pero para profetizar vida, bendición, cuidado, victoria y ver la transformación de tu casa como Dios quiere que sea y no como el diablo y el mundo quieren que sea. Examina por un momento qué has deseado ver, que aún no ves. De pronto estamos esperando primero ver para luego agradecerle a Dios. Dios quiere que antes de verlo nosotros lo digamos, nosotros lo creamos y se lo agradezcamos antes de verlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces profetiza bien de tu casa, habla bien de tu familia, proclama desde ya lo que vas a ver, no lo que el diablo está haciendo ahora, lo que tú vas a ver, porque tu lengua ya no va a servirle al enemigo para que él establezca su plan. Muchas veces aún cristianos pueden utilizar su propia boca sin darse cuenta y permitirle al enemigo que siga trabajando por la forma como están anunciando las cosas. Y Dios te dice, para allá, es hora de que tu boca direccione el futuro correcto y abra el camino para que Dios mueva su mano. ¿Cuántos decimos amén? En Romanos 10:8 dice la Biblia. Romanos 18, ¿qué dice la palabra de Dios? 10:8. ¿Qué dice la Biblia? El mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y está en tu corazón. Nos dice que la palabra está primero en la boca. Diga, la palabra está primero en mi boca y luego viene al corazón. Según lo que hablemos, de eso se llena nuestro corazón. Si una persona está hablando todo el tiempo con otra persona, envidias, egoísmos, iras contra tal, está hablando de infidelidades, está hablando de pobreza, de escasez, pues de eso se llena el corazón.
Y dice también, porque es como un giro, es como una circunferencia. Lo que viene aquí, de eso que ya se queda aquí en mí, entonces empiezo a hablar yo también. Dice, de lo que hay en el corazón hablo, y empiezo a hablar mal y se sigue depositando en mi corazón. Entonces Dios quiere que revisemos eso, que tu boca hable como Dios quiere que hables. Si hablas lo bueno y lo correcto, diga, mi vida se edifica. Si yo hablo lo bueno, lo correcto, no solamente alabando y adorando al Señor, sino en todo tiempo, hablamos lo correcto, frenamos la boca para no hablar mal de nadie, y más bien deseamos, bien que dice el Señor, bendice al que te está maldiciendo, bendice al que está hablando mal de ti, bendice al que se está poniendo problema. No acepta que nadie maldiga, no acepta que nadie diga algo mal en contra de otros. Dice, bendice. Hazle bien. ¿Cómo hacemos bien? Orando por la gente, deseándole lo mejor, que es conocer a Cristo. Porque mucha gente en la misma familia está prestando su boca para destruir su propia casa porque no ha conocido a Jesús, porque no ha conocido la palabra de Dios, o de pronto le ha pasado de largo. Entonces habla escuetamente. Entonces Dios nos dice hoy, ojo con eso. Si tú eres más entendido o más entendida que la otra persona de la familia, avanza bendiciendo, avanza abriendo un camino de vida con tus labios. No te quedes estancado o hablando solo lo que ves, porque no va a pasar nada. Vas a mantener siempre el obrar del enemigo si estás hablando solo lo que ves mal. Pero si empiezas a profetizar lo que anhelas abrazar y ver, entonces va a suceder lo que hizo Dios. Dios hizo los cielos y la tierra con la boca, no con el pensamiento. Dile al que está al lado. Dile, Dios hizo los cielos y la tierra con la boca, hablando. No lo hizo con la mente. Y Dios nos transfirió ese poder, ¿sabía usted eso? Nos hizo a su imagen y semejanza y nos transfiere la misma posición. Lo que tú digas será hecho, dice la Biblia. ¿Cómo estamos hablando? Esperamos ver cosas hermosas, esperamos ver provisión, esperamos ver paz, unidad, una bonita relación. Profetízalo, empieza a hablarlo y agradecérselo a Dios. No esperes ver para luego agradecer. Agradece antes de verlo hecho. ¿Cuántos alabamos a Dios? Agradezcamos antes de verlo. Si se cae en hablar negativamente y repetir solo lo negativo, entonces la espiritualidad se debilitará. Y ahí el Espíritu de Dios no puede moverse. Amén. Entonces debemos llenarnos, diga conmigo, de la palabra de Dios, para tener una lengua sana que edifique nuestra vida y proteja a la familia. ¿Cómo oras tú por tus hijos, por ejemplo? Te pregunto a ti, mamá, ¿cómo oras tú por tus hijos? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo los bendices a diario? De tu boca tiene que salir siempre una cobertura, como dice la Biblia en Proverbios 31. Dice, la mujer sabia no teme a malas noticias, porque su corazón está confiado, porque ella teje vestiduras dobles para su familia. ¿Dónde las tejo? Yo las tejo en la presencia de Dios, yo como madre. No necesito decírselo a mis hijos, pero yo tejo vestiduras dobles sobre mi casa. ¿Cómo? Profetizando, hablando lo que tú y yo esperamos ver, hablando de puertas de bendición. Puertas que se abren para bendecir, puertas que se cierran de destrucción. Tu boca edifica, tu boca construye, tu boca arranca lo que no sirve y establece lo que esperamos ver. ¿Cuántos alabamos a Dios? Bueno, entonces debemos entender esto, que en la medida que nos llenemos de la palabra de Dios, podremos vencer muchas cosas. ¿Qué podemos vencer con la palabra? Diga, vencemos al diablo. ¿Alguien quiere vencer al diablo? Jesucristo ya lo hizo. Y si somos cristianos, Jesús vive en ti y en mí.
Entonces Dios te da autoridad y me la da a mí también. Pero el cristiano tiene que usar la espada. Alguien que venga a pelear contigo con una espada, y si tú no tienes espada, ¿cómo haces? No puedes defenderte. Entonces Dios te dice, yo te doy mi espada. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y si la persona no lee la palabra, ¿cómo se defiende? ¿Y cómo hace retroceder al diablo? Dios quiere que tú y yo tomemos la misma posición que tomó el Señor Jesús, como hombre. ¿Cómo resistió al diablo como hombre Jesús antes de ir a la cruz? Le dijo, escrito está. Habló la palabra. Y esa palabra Dios te dice, ¿quieres vencer? Usa la palabra. Habla la palabra. No solo ponerla en el atril y no más abierta en el Salmo 91. Dios dice, lee toda la palabra, medítala hasta que cada día se vuelva más vida en tu corazón. Amén. Entonces, Dios nos llama a eso. En Mateo 4, precisamente, el Señor Jesús, cuando fue tentado por el diablo, ¿qué le dice el diablo? Si usted es el Hijo de Dios, cuestiona la identidad de Hijo de Dios. No es raro que a ti venga y te diga lo mismo, pero ¿cómo? Si usted es el Hijo de Dios, ¿usted por qué está viviendo eso? Si usted es el Hijo de Dios y usted ora y usted cree, ¿por qué le pasó esta situación? Qué bueno contestarle con la palabra de Dios. Así como Jesús le dijo, si vino a tentar al Señor Jesús, tienta a cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo respondió y hizo retroceder Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. A ver, si usted es el Hijo de Dios, haga que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, y vendrán pensamientos, vendrán comentarios, oirás cosas, pero a esos susurros que llegan de afuera o a la cabeza hay que contestarle con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted postrado me adora, le dice el diablo, si usted postrado me adora, yo le daré todas las riquezas de la tierra. ¿Qué tal? Apropiándose las riquezas de los reinos de la tierra. El Señor sí me decía, los reinos de la tierra, ¿qué? Su placer, la mundanalidad, es lo único que puede reclamar de su parte. Pero las riquezas, el dinero, el oro, la plata, son de Dios. Amén. Todo eso le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando fue la que iba a caer del templo. Pero ya en la parte final, cuando le dice, postrado me adora, vete, Satanás. ¿Y qué más le dice? Porque solamente a Jesús adorarás y solamente a Él le servirás. Dice la Biblia, se cansó, le tocó irse. Lee ese pasaje de Mateo 4. Le tocó irse al diablo, y así pasa con un hijo de Dios que utiliza la palabra. Tiene que cansarse el enemigo, porque lo que el Hijo de Dios establece es la palabra que viene del cielo. Amén. Entonces Dios te llama a ti y a mí a utilizar un lenguaje correcto, un lenguaje cristiano, un lenguaje de acuerdo a Él, en todo lo que hagas, en el negocio, en el trabajo, en los estudios, donde te muevas. Tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 11:3 dice la Biblia, por la fe entendemos que todo el universo fue formado. A ver, léanlo conmigo. Ya lo dijimos, pero lo vamos a leer. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Quién ve la lluvia? ¿Quién ve el sol? ¿Quién ve el agua? ¿Quién percibe el aire? ¿Pero de dónde viene eso? Jesús, Dios, el Dios del cielo, por medio de su palabra, habló y todo fue hecho. Amén. Igualmente Dios está esperando que tú y yo hablemos para que las cosas sean hechas. Amén. Si hablamos ruina, de eso tendremos. Si hablamos todo el tiempo que la plata no nos alcanza, de eso tendremos. Si hablamos escasez todo el tiempo o cosas negativas de nuestra propia casa, de eso tendremos.
porque no cambiamos el lenguaje. Es hora de empezar a sembrar semillas de fe a través de nuestra boca y de esperar en el Señor. Y en el tiempo de Dios se va a manifestar lo que tú y yo estamos sembrando hoy. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Diga conmigo, lo que diga, dice la Biblia, será hecho. Lo que diga será hecho. Si hablas que el hijo o la hija es lo peor que existe en la casa, eso vas a ver. Y cada día estará cayendo en vicios y tantas cosas. Porque si así habla la familia de esa persona, así será. Pero si empiezas a proclamar que aunque ha caído en vicios, es una joven o un joven brillante, pero nadie me va a creer. El diablo se puede reír, te dice es mentira, pero Dios te dice síguelo proclamando en el nombre de Jesús, a ver si no lo vas a ver. Ve a tu hijo sabio, bendecido, próspero, avanzando de la mano de Dios con toda la guianza que solamente Él puede dar. Pero si desatamos lo otro, los demonios no esperarán más autorización, porque la boca de un padre o de una madre están autorizando eso para que lo destruyan. Entonces, de tu boca sale poder. ¿Qué queremos ver en cada uno de nosotros? ¿Queremos transformación? Cambiemos el lenguaje y veamos la gloria de Dios y el plan de Dios haciéndose realidad en tu vida, en mi vida, en tu familia y en mi familia. Recordemos, en la boca hay vida y hay muerte. Escoge tú qué quieres hablar.